Bueno, vamos a orar también ahora en un momentito por la palabra y también damos gracias al Señor por poder encontrarnos. Algunos que puedan necesitar nuestra oración, lo vamos a recordar en esta hora también. Recordamos al hermano Fernando, el pastor, él está hoy, como sabemos, de guardia en su trabajo, pero damos gracias al Señor, hermanos, por poder en esta hora celebrar su palabra en este comienzo de año. Para mí es un privilegio poder tener esta primera predicación que va a estar centrada en el libro de Proverbios. Si quieres puedes, mientras... ¿Hay algo? Ah, sí, verdad. La escuela dominical, los maestros, gracias al Señor por ese trabajo de ellos. Siempre estamos nosotros los mayores en nuestras cosas, pero el trabajo con los niños que es muy importante y ellos van a pasar. Como decía, puedes tener tu Biblia abierta al libro de Proverbios. En el capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Vamos a leer en principio la porción que hay desde el versículo 13 al 18, que habla de la bienaventuranza de encontrar la sabiduría. Proverbios capítulo 3, después de leerlo vamos a orar, como he dicho, desde el versículo 13 al versículo 18. Y dice: bienaventurado el hombre, podemos leer la persona, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia, la ganancia que uno tiene cuando halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, lo que es el dinero, y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas y más que todo lo que puedes desear. Nada de lo que puedas desear se puede comparar con ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda están las riquezas y la honra. Sus caminos, sus veredas, son caminos deleitosos. Sus veredas son todas de paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre una vez más en esta mañana. Gracias por tu palabra. Extiende tu gracia, Señor, sobre cada uno de tus hijos en este día, aquellos que no están presentes, que tú les atiendas en sus necesidades, que tú puedas, Señor, en cada uno de nosotros hacer tu obra preciosa. Gracias por poder celebrarte en esta mañana en la compañía de los hermanos y poder, con la ayuda de tu Espíritu Santo, compartir esta palabra. A ti sea toda la gloria, Señor, y la gratitud de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, digo de nuevo, hermanos, para mí es un privilegio el poder comenzar el año, tener la oportunidad de poder dirigirme a vosotros y de tener por delante esta palabra. Yo creo que todos conocemos los libros, el libro de Proverbios. Yo creo que es de los libros que quizás más he leído
en todo el tiempo que llevo conociendo la Biblia. Es de los libros que desde el principio se me hicieron más fácil de poder acercarme, porque aun cuando la Biblia, la palabra del Señor, es toda útil e inspirada, pero hay pasajes, sobre todo del Antiguo Testamento, que son un poco más áridos, ¿no?, que necesitan una lectura, no digo más esforzadas, pero sí quizás más sufrida, porque hay un abismo de conocimiento de las culturas. Necesitamos, cuando poco a poco vamos conociendo el contexto en el que están escritos los libros de la Biblia, sí se nos hace más fácil. Pero de entrada, aun cuando en ese sentido siempre podemos pensar, y está bien mencionarlo, que si vamos con sencillez a la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar una palabra buena, un buen consejo, un alimento para nuestros corazones, si nos acercamos con sencillez. Y cuando vamos aprendiendo, hermanos, que esa sencillez no se pierda, porque en el momento que esa sencillez se pierde y nos queremos hacer maestros, ahí es donde automáticamente muchas veces podemos naufragar en las profundidades de cosas que no son fáciles de entender. Entonces, con esa libertad de acercarnos a la palabra de Dios, como decía la metáfora, como el niño que se acerca a la orilla del mar, y en esa orilla del mar puede con tranquilidad y seguridad disfrutar de ese agua, podemos acercarnos a la palabra de Dios. Por supuesto, la palabra de Dios tiene también profundidades, como el mar. Hay gente que puede, con tiempo y experiencia, profundizar en la palabra, pero siempre, hermanos, la sencillez de poder, y de eso hablamos precisamente al hablar de sabiduría en esta mañana. El libro de Proverbios es uno de los libros que se pueden llamar poéticos o también sapienciales, libros de sabiduría, donde está el libro de Job, donde está el libro de los Salmos, el libro de Proverbios, el Eclesiastés. ¿Y cuál más hay? No sé si hay alguno más. Job, lo he mencionado al principio, gracias, Toño. No, los poéticos son estos que he dicho. Deuteronomio ya entra dentro de la ley, están los libros, primero los 5 libros de la ley, todos esos libros. Están también los libros históricos, están también los libros proféticos, pero estos son los libros sapienciales o libros de poéticos de sabiduría. Esto que yo he leído, a Cantar de los Cantares, era el que faltaba, gracias Silvia. Cantar de los Cantares. Libros escritos, en principio la autoría se le atribuye tanto a David como a Salomón. El libro de Job no se sabe quién lo escribió, pero son libros que para mí menciono todo esto porque este año, no sé lo que me duran los propósitos de Año Nuevo, pero sí temo desde el tiempo de diciembre. He tenido mucho deseo de retomar el libro de Proverbios, para mí personalmente, porque cada uno tenemos nuestro momento, nuestro tono para la palabra de Dios, y tú tendrás el tuyo, y el motivo del Espíritu Santo para tú leer puede ser cualquier otro libro. Pero para mí ha sido un libro que me llama mucho la atención, y sobre todo me llama mucho la atención en el tema de la sabiduría, porque de alguna manera es un tema importante, como hemos leído aquí. Dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino, y dice más precioso que las piedras preciosas, y que todo lo que pueda desear. No hay nada de eso que se pueda comparar con ella. Entonces, desde ese punto de vista, y siendo que son libros poéticos, a veces podemos pensar y decir, bueno, eso queda muy bonito. Eso es, como decimos también a veces, poesía. A veces al decir poesía estamos diciendo, como diciendo, sí, eso es bonito, pero no sé cuánto puede tener de realidad, ¿no? Pues si tenemos que decir que esto es poesía, digámoslo con el sentido más profundo de la palabra poesía. Hermano, en la poesía hebrea, como en las poesías que puede haber en otras culturas, hay verdades como puños, dichas de manera muy bonitas, pero que no podemos caer en la ligereza de pensar que sí, son palabras bonitas, pero se quedan ahí. No,
Ahí podemos descubrir, hermano, en ese sentido el hablar poético, no el hablar cursi de rimas, no, el hablar poético, el usar figuras que son figuras sencillas, como también las parábolas, pero que podemos expresar verdades grandes que son fáciles de entender, pero al mismo tiempo profundas, como el mar. Mar de la orilla, como la palabra, la sencillez de la orilla y las profundidades del mar, que es también las profundidades, como dice la palabra de Dios, en Cristo están, se contienen todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Entonces, para mí en este año nuevo me apetece mucho el poder estar hablando y viendo el libro de Proverbios. Cuando el libro comienza, en el capítulo 1, una de las cosas que dice Proverbios de Salomón, hijo de David, en este primer versículo, rey de Israel, para entender sabiduría, doctrina o enseñanza, conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad. Dice, para dar sagacidad a los simples. Qué bueno saber que todos necesitamos, aunque ya tengamos mucha experiencia, aprender tantas cosas, dar sagacidad a los simples, a los jóvenes. Y yo también, igual que me quiero identificar con los simples, me permitís que me identifique también con los jóvenes. En muchas cosas yo me siento un niño en el Señor y también creo que yo puedo aprender de los proverbios en la sencillez con la que podemos leerlo. Y dice, los jóvenes aprenderán inteligencia, cordura. Esta palabra cordura, hermano, sabe que viene de la misma raíz que corazón, la sabiduría de la que habla el proverbio no es la sabiduría de la cabeza, en el sentido del conocimiento solo, sabiduría del corazón, sabiduría de la vida, sabiduría que es práctica para nosotros y al mismo tiempo es una fuente de vida, de beneficio, que está al alcance de nuestra mano. Y dice, oirá el simple, oirá el joven, pero dice también, oirá el sabio y aumentará el saber. El entendido adquirirá consejo. Bueno, desde esa perspectiva yo digo, hermanos, en esta mañana qué importante es que nosotros podamos creer que esto no es solo poesía. Si la Biblia me dice que el valor de la sabiduría es mayor que el del oro, mayor que el de la plata, mayor que el de las piedras preciosas, yo en mi entendimiento, ayudado por la palabra de Dios, tengo que aceptar esa verdad, porque puede ser que de alguna manera, hace poco, yo creo que ahora comienzan las rebajas. Lo que tú has pagado a cierto precio se supone que ahora luego te lo van a poner más barato. El valor de las cosas, hermanos, es muy relativo. Como decía el dicho clásico, solo el necio confunde valor y precio. Precio muchas veces de las cosas no tienen nada que ver con su realidad. Hay un anuncio en una de las emisoras de radio, no lo pensaba, esto no lo tenía en mente, lo voy a compartir, no sé si me acuerdo de todo, pero en el anuncio habla un poco de esto, de los precios. Y decía en el anuncio, vamos a entrevistar a una persona que tiene un restaurante muy famoso, tiene un plato que es, no me acuerdo qué, el pollo a yo no sé qué. Y el plato el más exquisito, total, que le hacen la entrevista y la señora da la receta de todo. Sí, el pollo lleva esto, lleva lo otro, lleva lo otro. ¿Y qué tal? Entonces dice el entrevistador, dice, ¿estará para chuparse los dedos? Dice la mujer, pues no, la verdad es que el pollo es una porquería, es una porquería. Me dice, pero entonces la gente, dice, no, la gente está muy contenta. ¿Y por qué? Porque lo que yo les cobro, dijo el precio, un dineral, yo les cobro un precio que ellos tienen que decir, oye, si esto vale tanto dinero, tiene que estar bueno a la fuerza. Que aunque sea una barbaridad, hermano, aunque sea una barbaridad, pero muchas veces caemos en eso.
Vemos que algo es caro y decimos, bueno, si es caro tiene que ser bueno. Porque el valor de las cosas y el precio muchas veces no tienen nada que ver. Entonces, en el tema de la sabiduría, hermanos, en el tema de lo que la palabra de Dios nos ofrece, es importante pedir al Espíritu Santo que Él pueda ayudarnos en la fe que debemos poner en la palabra de Dios, que hay un tesoro. Un tesoro. Por eso dice, afortunado, bienaventurado la persona, el hombre, que encuentra, que halla la sabiduría. Al hablar de hallar, no te creas que es que tenemos que estar buscándola y que tenemos que, ya ves tú, como la lotería, ve a quién le toca. No. El que haya la sabiduría, hermano, es una forma de hablar de la palabra de Dios donde te está ofreciendo algo a lo que tú solamente o yo necesitamos prestar atención. Porque dice el proverbio en el capítulo 1, la sabiduría no se esconde, clama en las puertas de la ciudad, clama en las plazas. Es como una imagen de lo que puede ser, y más entendiendo nosotros, hermanos, cuando yo digo de leer los libros de la Biblia, el Antiguo Testamento, lo debemos leer entendiendo desde la luz de Cristo. ¿Quién no sabe que al hablar de sabiduría automáticamente pensamos cuál es la sabiduría de Dios? Cristo. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Si yo quiero entender sabiduría, tengo que entenderlo desde el punto de vista de lo que para mí es entender el mensaje del Evangelio. Que Jesús me está diciendo, aprended de mí. Soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, el Evangelio es locura. Es locura. Dice la palabra del Señor, para los que se pierden es como una locura. Para los judíos es un tropezadero, para los gentiles locura, porque no se ajustan a la sabiduría de lo que Dios ha querido trastornar el entendimiento del mundo, el entendimiento de los entendidos religiosos, al poner la sabiduría suya en lo más sencillo. Como Él dice, Él escogió lo simple, lo ignorante, para avergonzar a los sabios. Pero todo eso desde Cristo. Entonces, somos afortunados. Si nos dejamos, sí, yo voy a hallar la sabiduría. En el momento que tú dispones tu corazón, en el momento que yo dispongo mi corazón, abro mi corazón a la palabra de Dios, abro mi corazón al Espíritu Santo, automáticamente la sabiduría del Señor va a venir si mi corazón es sencillo, si yo me dejo enseñar, si yo hoy abro mi oído a la instrucción del Señor, porque su sabiduría está por todas partes. Cuando estamos atentos, hermanos, vamos a ver, como dice la sabiduría, yo estoy gritando en las plazas, buscarme, escuchar mi consejo, y a veces, hermanos, vamos como sobrados un poquito. Cuando hablamos de sabiduría, antes yo decía, no estamos hablando de cuánto sabemos, de cuánto conocimiento tenemos. Esa no es la sabiduría que la palabra de Dios nos proclama. Tiene algo que ver con eso. Pero cuando hablamos de sabiduría estamos hablando de lo mismo que consejo, prudencia. Todas las palabras que tú puedas poner y que apunte a tu manera de vivir. Hablar de sabiduría es cuál es mi manera de obrar. ¿Obro yo con sabiduría? En mi manera de pensar, no de cuánto sé, pienso yo con sabiduría, con juicio, con prudencia, con equidad. Es mi manera de hablar. Yo sé mucho, pero hablo con sabiduría. Hablo lo debido, hablo con gracia. La sabiduría, hermanos, tiene que ver con todo eso que significa saber conducir nuestra vida. Conducir nuestra vida, no cualquier cosa. ¿Cómo llevo yo mi vida? ¿Cómo actúo? ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Cuál es mi manera de expresarme? ¿Cómo conduzco yo mi vida? Ese es un ejemplo muy bonito. Yo creo que la gran mayoría de nosotros en un momento u otro hemos conducido algún vehículo, ¿sí o no?
perdón. ¿Qué se necesita para conducir un coche? Primero el carnet, es decir, primero tenemos que aprender. Se necesita conocimiento del código de tráfico, se necesita un poquito también saber cómo funciona el coche y se necesita practicar y aprender a conducir, la teórica y la práctica. Ahí está. Sabemos, tenemos conocimiento, tú pasas el examen cuando ya has aprendido a conducir y te dan tu carnet. Yo me acuerdo cuando yo recibí mi carnet, que al otro día yo no me atrevía a salir a la calle, aunque ya tenía el carnet, pero yo no me atrevía a salir al tráfico porque me ponía nervioso. Yo había tenido unas cuantas lesiones, pero... Y me acuerdo que pedí ayuda al hermano José Miguel Muñoz, uno de los hermanos que estaba aquí, que en ese tiempo era de los poquitos que tenían coche en el grupo nuestro, y él me ayudó. Es decir, yo necesité primero conocimiento y poco a poco experiencia. ¿Sí o no? Conocimiento y experiencia para conducir un vehículo. Pero aparte de conocimiento y aparte de experiencia, y cuidado con la experiencia. Cuando tenemos experiencia a veces nos relajamos, confiamos cuando no tenemos que confiar, yo sé. Tú todo eso compáralo con la vida, ¿eh? Aparte del carnet y aparte de adquirir experiencia, necesitamos algo que es imprescindible al conducir. ¿Qué es? No voy a definir porque este va por otro lado. ¿Qué se te ocurre? Ahí habéis dado. Es lo que significa sabiduría, en el sentido de Proverbios. La prudencia para saber cómo debo obrar. Porque yo sé muchas cosas, pero las circunstancias no son siempre las mismas. Hermano, en la conducción de un vehículo que no es sino que yo quiero ir de un sitio a otro, hay una responsabilidad, ¿sí o no? Porque podemos causar un accidente. Nos podemos hacer daño y podemos hacer daño. Hay miles de factores que están, aparte de que yo tengo que saber conducir, que tengo que adquirir experiencia y que tengo que tener prudencia, hermano. ¿El estado del coche es importante? Si yo no cuido el estado del coche, puedo tener problemas. Si yo no cuido el estado o no tengo en cuenta el estado de la carretera, yo puedo saber conducir muy bien, pero a ver en qué carretera me he metido. Si yo no tengo en cuenta el estado del tiempo, si llueve o si hace nieve o si hace buen tiempo o si hace viento... Si yo no tengo en cuenta también mi estado mismo, ¿cuántos factores puede haber en la conducción que al margen de que yo sé conducir y que ya tengo experiencia, otra cosa, que yo no voy solo conduciendo por la calle? No soy mi coche no es el único que va por la calle, no. Yo me meto a conducir con un montón de gente que igual que yo tienen su estado, su situación, su experiencia. A veces va uno en el coche y puede en cualquier momento distraerte. ¿O no? Tú vas en el coche y de pronto te das cuenta que el de adelante, y sobre todo, tú vas con prisa y el de adelante parece que va de paseo, pero es que los de adelante normalmente, o el otro, siempre nos ponen a prueba. Porque luego resulta que el día siguiente yo estoy tranquilo y viene uno detrás con prisa. Y qué molesto es que venga uno detrás con prisa, tan molesto como cuando el día antes el de adelante iba muy lento. Pero siempre el otro nos pone en situación. Hermano, yo a veces me he visto conduciendo, yo no creo que nadie salga de su casa a conducir el coche buscando tener un accidente. Nadie piensa en tener un accidente. Sabemos la lista de accidentes que hay. Se ha reducido mucho en España.
Pero yo me acuerdo en el tiempo en el que había doble vía, no había tanta autopista y había que adelantar y había maniobras. Yo me acuerdo de yo querer tener un viaje tranquilo si iba a algún sitio. Tranquilo, yo no soy persona de pelearme, yo no soy persona de ir incordiando, tratando de molestar. Pero los otros, como siempre están los otros, yo me he visto en situaciones, hermanos, donde yo sabía que me la estaba jugando. Alguien que a lo mejor en un momento determinado iba pisando huevos, como decimos, he tratado de adelantar y en el momento que yo he tratado de adelantar, la ha dado a correr y no me ha permitido adelantar. Ya no es ni la experiencia, ya no es ni el saber conducir, ya hasta la prudencia, porque hermano, esto de la prudencia es en cada momento cómo obro, cómo pienso, cómo hablo. Y eso no nos podemos en ningún momento descuidar. Hermanos, yo me he visto haciendo un a ver quién puede más. Yo no tenía prisa ninguna. Yo a lo mejor 20 kilómetros más adelante me podía parar y estar tomando un café porque necesitaba descansar. Pero en ese momento que yo he tratado de adelantar y esta persona me ha puesto me he sentido mal. Yo me he visto tratando en cuanto que he podido adelantar. Y la línea de esta que ya va a venir, que te prohíbe y que te la puedes dar. Bueno, yo no sé, a lo mejor vosotros no habéis metido nunca en eso. ¿Tú no te has visto a veces en el coche, en circunstancias que tú dices, bueno, pero qué necesidad tengo yo de arriesgarme, de estar en este tira y afloja? Pero hermano, no es fácil. El tener esa sabiduría, que es esa prudencia, porque hay momentos en la casa, hay momentos que tu gente te puede sacar de quicio y donde ya uno puede en un momento determinado perder todo el control. Aquí la palabra del Señor, hermano, nos advierte. Una de las cosas que nos advierte y nos dice es: no te apoyes nunca en tu propia prudencia. No te fíes. Dice el proverbio: fíate del Señor, de todo tu corazón. Pero no te apoyes en tu propia prudencia. No quiere decir con esto, hermano, que sea mentira que podemos ser prudentes, no. Sino, cuidado, porque la prudencia nuestra es algo que de continuo tenemos que estar actualizando. Porque antes que nos demos cuenta podemos estar en ese adelantamiento que si vienen gente con nosotros van a decir, verá que nos la vamos a dar, pero que en ese momento yo no quiero dar mi brazo a torcer, no quiero, sino que estoy en que tengo que adelantar, que ese se va a enterar y luego los dos vamos a coincidir en el restaurante tomando café y ahí casi nos pegamos el tortazo, ¿no? Entonces, dice el proverbio, no seas sabio en tu propia opinión, no te apoyes en tu propia prudencia. Bueno, si algo trae la sabiduría del Señor, porque una cosa que dice el proverbio desde el principio es, ¿dónde está ese comienzo de la sabiduría? En el temor del Señor. Donde uno puede ganar para tu vida esa actitud que vale más que el oro, que vale más que la plata, que tiene largura de días en una mano y el otro lado veredas de paz. Hermano, eso es que nosotros podamos realmente decir, vale, yo sé mucho, he aprendido mucho, quiero seguir aprendiendo mucho, no me puedo fiar de mí mismo. Yo recuerdo un hermano predicador que llevaba, ese tiempo él podría llevar como 30 años de ministerio, él venía de otro país, venía a visitar el grupo y estaba predicando y nosotros admirábamos mucho la sabiduría de este hermano. Él hablaba con una gracia que tú veías realmente la sabiduría del Señor en él. Y hablando así, después del culto, un grupito hablando con él, le decíamos, hermano, le referíamos la experiencia que él tenía, qué bueno poder tener ya esa experiencia de esos años. Y él nos dijo eso. Dijo, hermano, la experiencia sí, pero ¿qué significa experiencia?
Yo llevo 30 años de pastor, llevo 30 años enseñando. Pero dice, a mí la Biblia me dice, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿De qué me sirve la experiencia? Yo no me puedo fiar, no quiere decir que no sirva de nada. No quiere decir que no sirva de nada, pero cuidado, hermanos, porque si yo soy sabio en mi propia opinión, si yo me apoyo en mi propia prudencia, mi propia justicia, mi propia razón, mi propia manera, como me pasa en el coche, en mi propia prudencia yo digo, tú a mí no me vas a adelantar. Esa es mi propia prudencia en ese momento. Y yo estoy listo en cuanto que puedo, que pasa el camión y yo empiezo a adelantar y el otro que se da cuenta, o por lo menos a mí me lo parece, estamos ahí a ver quién podemos más y las rayas de no adelantar que viene, pero bueno, yo no sé si viene otro o no, pero tú no te vas a salir con la mía. Mi propia prudencia, hermano, a veces me puede llevar a estrellarme, sin necesidad. Por eso es tan importante que la sabiduría del Señor pueda ponernos en esa tesitura. Porque lo que estoy conduciendo no es un coche, que es importante, que es peligroso. Estoy conduciendo mi vida, en mi trato con mi familia, en mi trato con mis semejantes, en mi trato dentro de la iglesia. Es, hermanos, algo tan precioso que nosotros podamos fiarnos del Señor, querer aprender de Él sus maneras, aprender de mí. Con Él está la sabiduría. Hay un capítulo, el capítulo 8 de Proverbios, que la sabiduría habla como una persona, que muchos teólogos dicen que es como una personificación de Cristo, porque habla como diciendo, Dios me tenía desde el principio, por mí fueron hechas todas las cosas creadas. Hay un lenguaje ahí precioso, pero hermanos, vemos luego en el Evangelio la persona de Cristo, en su sencillez, teniendo todos los tesoros de la sabiduría. Pero como Él estaba queriendo invitarnos a nosotros, venid a mí, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando estamos conduciendo algo tan importante como nuestra vida, igual que el coche, en un trayecto sin incidencias no pasa nada. Pero, como he dicho, en cualquier momento, en nuestra vida normal, no me digas tú a mí que no vienen los momentos conflictivos. Los conflictos, ¿quién no tiene conflictos? Es semejante como cuando vas en el coche y tienes problemas con alguien, o alguien es un imprudente, ¿no? Y tenemos nuestros conflictos, hermanos, de la misma manera. En medio de los conflictos, mi propia prudencia, mi sabiduría en mi propia opinión. Yo creo que ahí es donde nosotros podemos echar mano de la palabra de Dios. ¿Qué dice Santiago? Dice Santiago en el capítulo 3. ¿Hay algún sabio o entendido entre vosotros? Es una pregunta retórica la que hace Santiago. No es una pregunta para ser respondida, sino es una pregunta y que yo en el estudio o en el acercamiento que estoy haciendo a estos versículos, yo le dije al Señor, Señor, yo quiero coger esta pregunta y no precipitarme a contestarla, porque la palabra de Dios no está esperando que yo ahí conteste. A veces contestamos, no, Señor, tú sabes que yo no sé nada. Decimos con una humildad que a veces está por ver, no, yo no sé nada, pero luego tenemos nuestra propia opinión y nuestra propia prudencia. Todos la tenemos. Pero entonces esa pregunta de Santiago que dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Yo digo, Señor, esta pregunta, por favor. Oh, yo quiero abrazar esa pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Esa pregunta es para mí. Es para mí. Yo quiero que la palabra del Señor me interrogue, porque esa palabra está dirigida, el apóstol Santiago está hablando en un momento de conflicto,
En un momento de conflicto, ¿quién es sabio y entendido? Para entender que el fiarnos del Señor de todo nuestro corazón, el no apoyarnos en nuestra propia prudencia, puede traer a nuestra vida esa fortuna, porque dice, bienaventurado el hombre, la persona que haya la sabiduría. Pero dice el versículo del trocito que yo he leído, dice el último, bienaventurado, no solo el que la haya, bienaventurado, ¿qué dice? ¿Lo pueden leer? Ahí el versículo 18 creo que era. Sí, ¿qué dice? Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. ¿Y qué dice? Y bienaventurados son los que la tenéis ahí, ¿lo podéis leer? Los que la retienen. Porque no se trata solo de encontrarla. No se trata solo de aprender algo. Se trata de poder retener para que en todo momento mi manera de obrar, mi manera de pensar, yo tengo que retener la sabiduría en los momentos de conflicto, mi manera de obrar, mi manera de pensar, mi manera de hablar. Hermanos, dice el proverbio, todas sus veredas son paz. Leemos Santiago, lo que dice ahí Santiago, capítulo 3. Dice, ¿quién es sabio o quién es prudente y sensato entre vosotros? Y dice, como estamos hablando, ¿no?, de la conducta, muestre por la buena conducta sus obras, su manera de actuar en sabia mansedumbre. Pero cuando hay celos amargos y hay contención, es decir, cuando hay conflicto, cuando hay contienda, si eso está en mi corazón, dice, no te gloríes, no te jactes ni mientas contra la verdad. Porque ahí en medio de esos conflictos, hermanos, lo que sale es la sabiduría nuestra. Una sabiduría que no desciende de lo alto, sino que es terrenal, que es animal, que es diabólica. Porque donde hay celos y hay conflicto o contención, allí hay toda perturbación y toda obra perversa. Pero dice la sabiduría que es de lo alto, esa sabiduría que no es la que yo tengo de mí mismo, sino la que yo quiero en todo momento, en ciertos momentos más que nunca, encontrar y hallar, que está clamando a mi lado para que yo la encuentre y que la tengo que retener para mi manera de obrar, para mi manera de pensar, para mi manera de hablar. Dice la sabiduría que es de lo alto, es primeramente es pura, después es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de esa justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermano, Cristo es la sabiduría de Dios. Lo acabamos de celebrar con la Santa Cena, porque Él vio que lo más importante al ajustar cuentas con nosotros era no tomarnos en cuenta nuestros pecados. Él se atribuyó todos nuestros pecados. Y se hizo sabiduría de Dios, hermanos, porque Él quiso enloquecer lo que todos podíamos esperar, que el que la hace la paga. ¿Sí o no? Ese es nuestro planteamiento. Pero el Señor dijo, no, yo quiero ser tu sabiduría, yo quiero que tú aprendas de mí lo que yo voy a hacer por ti, porque será la mejor manera de que tú aprendas cómo tú puedes obrar de la misma manera con tus semejantes. Sus veredas son paz. Si yo en el coche, cuando estoy adelantando, echara mano de mi prudencia, diría,
nada, quiere correr, que corra. Yo porque me tengo que meter a querer adelantarlo y querer arriesgar mi vida y aparte quizás incitar más a la otra persona a que todavía sea más agresiva, ¿no? Podemos provocar en la sociedad, no, es que yo tengo la razón y este no me va a adelantar a mí porque no me da la gana. Paz. Paz. En las bodas, yo estoy terminando. En las bodas normalmente, yo no sé cuántas bodas he hecho yo en mi vida. Las he hecho sabiendo que luego no me pueden reclamar nada, porque las bodas pueden salir todas de la manera que puedan salir. Pero yo hago la boda porque la gente me pide que... No, pero gracias a Dios. Pero hermano, hay un versículo que yo siempre he puesto. No sé cuántos de los que yo he casado quizás han tenido en cuenta ese versículo o no, porque no están obligados tampoco a quedar marcados por lo que yo pongo en la tarjeta. Pero siempre he puesto el Proverbio 24, 3 y 4. Proverbios 24, versículos 3, versículos 4. Y el versículo dice, con sabiduría se edifica la casa. Con sabiduría se edifica la casa. Tú podrías decir también con ladrillos y la pintura, sí. Pero con sabiduría y con prudencia se afirma. Y con ciencia, es decir, con un conocimiento sano del que habla la palabra, se llenan las habitaciones de todo bien preciado y agradable. Un matrimonio, una pareja puede tener su piso. Y su piso, adecuarlo, decorarlo, llenarlo de muebles, los muebles llenarlos de enseres, tener su ajuar, tener su ropa de casa, ropa de cama, sus armarios. Todo eso podemos ir al Corte Inglés, podemos ir a Ikea, podemos ir a cualquier sitio. Ahora en este tiempo de rebaja, si tienes dinero y te lo quieres gastar, pues puedes llenar tu casa de todas esas cosas. Pero una casa no necesita solamente eso. Para yo conducir mi vida yo necesito más que saber conducir un coche. Una casa necesita que sus habitaciones se llenen de la sabiduría de Dios, de la paz de Dios, del amor de Dios. Y hermanos, lógicamente yo sé que en tu casa como en la mía, el problema no es mío, es de la familia. Es que yo tengo una familia que si tú la conocieras, el problema siempre es de otro, igual que en la carretera, el problema es de otros. Pero yo quiero que la pregunta de Santiago, ¿quién hay? Como cuando el Señor dijo, ¿quién puede haber en la tierra que se quiera poner en medio en la brecha, que levante clamor por el pueblo del Señor? ¿Quién quiere estar ahí? Y la Biblia me dice, ¿quién hay sabio y entendido entre vosotros? Y yo me encuentro sabiendo mucho, hermanos, teniendo mucho conocimiento, teniendo mucha experiencia. Y si no me doy cuenta, estoy en peligro. Si no tengo en cuenta la sabiduría de Dios, yo por mucha experiencia que tenga, por mucho conocimiento que haya adquirido, hay momentos en los cuales yo necesito que el Señor me dé esa prudencia donde yo pueda realmente librarme de la mía propia. Lo mismo que yo no quiero mi propia justicia, no quiero mi propia prudencia, esa dura poco, no quiero mi propia sabiduría. ¿Quién hay sabio y entendido? Mira tu manera de obrar, mira tu manera de pensar, no en general, sino en el momento este. ¿Cómo estás obrando? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo estás hablando? Y podemos, hermanos, ver que la sabiduría que viene de lo alto está clamando a las puertas. En el momento que yo entro en mi casa o en cualquier momento que yo quiero abrir mi corazón, la sabiduría de Dios me está llamando. Aprende de mí, ven a mí, aprende de mí y vas a encontrar descanso para tu alma. Cualquiera que sea nuestra situación, hermanos, vamos a abrir el corazón a la sabiduría, que es abrir el corazón a Cristo y aprender de Él.
Amén. Vamos a orar. Aleluya, Padre. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por tenerte en nuestras vidas, por poder disfrutar de los caminos de tus veredas. Tú sabes llevarnos a caminos deleitosos, Señor, a los pastos verdes, a las aguas de reposo. Tú sabes acompañarnos, Señor, en la sombra, en el valle de sombra de muerte. Tú sabes preparar la mesa que necesitamos en medio de la angustia, en medio de la gente que puede levantarse en contra. Tú eres nuestro buen pastor. Nada nos faltará. Señor, te pedimos en esta hora que en este nuevo año, como niños, Señor, podamos desear la leche espiritual no adulterada. Como niños podamos desear aprender de ti, echando fuera toda malicia, Señor, y teniendo un corazón dispuesto a aprender. Gracias por tu sabiduría y tu prudencia, Señor. Gracias por traer a nuestra vida esa riqueza que es mejor que la del oro o la plata, más deleitosa que las piedras preciosas. No hay nada que podamos desear que sea comparable a ella. Gracias por Cristo Jesús, nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra salvación. Bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Gracias por poder saber cómo conducirnos. En el nombre de Jesucristo. Amén.